Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Líderes europeos proponen dirigir una fuerza multinacional para la paz en Ucrania. En un comunicado conjunto tras la reunión con una delegación ucraniana, los amigos de Kiev del viejo continente afirmaron que las fronteras internacionales no deben de ser modificadas a la fuerza y que algunos asuntos deberán de ser resueltos en las fases finales de las negociaciones. El Palacio de la Moneda fue escenario de la primera reunión entre Gabriel Boric y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, después de que este domingo el país diera un giro a la ultraderecha por primera vez desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. Siguen las investigaciones para dar con el paradero del tirador que abrió fuego el sábado en un salón de clases de la Brown University en Rhode Island y mató a 2 estudiantes y dejó heridos a 7. Un hombre fue liberado hoy y agentes de policía buscan videos que les permitan dar con el responsable. Iniciamos en Berlín, donde líderes europeos proponen dirigir una fuerza multinacional para la paz en Ucrania. En un comunicado conjunto tras la reunión con una delegación ucraniana, los amigos de Kiev del viejo continente afirmaron que las fronteras internacionales no deben de ser modificadas a la fuerza y lo hicieron en referencia a la presión de Washington para que Ucrania ceda el territorio del Donbass a Rusia. Con el aval del gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, además puntualizaron que algunos asuntos deberán de ser resueltos en las fases finales de las negociaciones con Moscú. Escuchemos. Mi mensaje sobre las garantías de seguridad es que antes de tomar medidas en el campo de batalla, tanto los militares como la población civil deben tener una idea clara de cuáles serán esas garantías. Por lo tanto, es importante que los Estados Unidos revise el artículo 5, los arreglos más relevantes de las garantías de seguridad. Actualmente estamos trabajando para tener todo esto escrito y estamos haciendo progresos allí. Veo los detalles militares en los que han estado trabajando. Se ven bastante bien, aunque esto es solo un primer borrador. Ahora vamos a Chile. En el Palacio de la Moneda tuvo lugar la primera reunión entre Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, quien triunfó frente a la exministra Janet Jara en la segunda vuelta electoral el domingo. El actual presidente de izquierda agradeció al ultraderechista su disposición para llevar a cabo una transición pacífica y dijo que todo será a favor del pueblo chileno. Con el triunfo del que fuera 3 veces candidato, se confirma un drástico giro a la derecha en América Latina. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Catalina del Real, quien es diputada del Partido Republicano de Chile, la fuerza política de Kast. Bienvenida y gracias por la comunicación. Hola Elena, muchísimas gracias a ustedes. Ya lo decíamos, tanto Kast como Javier Milei en Argentina, pero también Rodrigo Paz de Bolivia, Daniel Noboa en Ecuador y Santiago Peña en Paraguay, son líderes que comparten ciertas políticas de la administración de Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, le pregunto a usted, económicamente Chile está más cerca de China. En ese sentido, ¿el próximo gobierno buscará alejarse de Beijing y más bien acercarse más a Washington? Mira, la verdad que para nosotros, tanto Estados Unidos como China son 2 socios comerciales muy importantes, los 2 más importantes que tenemos a nivel mundial. Por lo tanto, la idea es seguir con ellos fortaleciendo las relaciones comerciales. Quizás en este gobierno que tuvimos con el presidente Boric, eso se vio un poco afectado con algunos de sus comentarios hacia el presidente Trump. Pero sin embargo, Chile siempre ha dependido mucho de los 2 países y esa es la idea, mantener nuestras estupendas relaciones comerciales con ambos y mantener una diplomacia que es de largo plazo. Para nosotros en Chile el tema internacional es un tema de Estado y que trasciende a los gobiernos, que no debería cambiar con un presidente u otro. Dicho esto, con la elección de José Antonio Kast, el llamado Triángulo de Litio, que incluye por supuesto a Chile, pero también a Argentina y a la propia Bolivia, que decíamos gobernadas por la derecha, queda por primera vez bien alineado con Estados Unidos. ¿Qué planes tiene al respecto el próximo gobierno? Mira, la verdad que el próximo gobierno del presidente Kast va a ser un gobierno de emergencia, porque Chile se ha visto con muchos problemas en estos últimos 4 años. Ustedes recordarán que tuvimos una crisis social el año 2019, que con una revuelta, con un tema muy
muy agudo, muy complejo. Después de esa crisis del 19 vino este gobierno del presidente Boric, un gobierno de izquierda, que la verdad que no lo hizo bien. Hemos quedado con un problema grave en tema económico, en tema de empleo. Hoy día tenemos el mayor desempleo femenino de la historia de Chile. Y además una crisis muy grande en tema de delincuencia e incluso de terrorismo internacional. Tenemos muchos problemas en cierto sector del sur y sobre todo con la cantidad de migración ilegal que cruza nuestras fronteras. Entonces, la promesa del presidente Kast es justamente abordar este gobierno de emergencia poniendo mucho énfasis en el tema de migración ilegal, de delincuencia, de volver a atraer capitales internacionales que en esta crisis y en estos 4 años se han ido casi todos. Estamos con muy poca inversión extranjera. Por lo tanto, la idea es consolidar los lazos con los distintos países para fortalecer el comercio internacional, y eso incluye, por supuesto, a Estados Unidos y a otros países. Usted habla de crisis del empleo femenino, sin embargo, eso, diputada, contrasta con la postura contra los migrantes, contra el feminismo y en general contra los colectivos de LGBTIQ+, que fue clave para el triunfo de Kast. Pero también es de los aspectos que más preocupan en un mundo mucho más diverso, más progresista y que defiende los derechos humanos de todos. ¿Qué elemento de la agenda global de la extrema derecha fueron los más importantes para este triunfo de Kast y por qué no gobernar con todos y para todos, diputada? Mira, Kast acaba de ganar con un 58%, es la cifra más alta de la historia de Chile en que ha ganado un presidente, y no solamente porcentualmente, sino que en términos de numéricos. Ganó con más de 7,5 millones de votos, lo que es casi el doble de lo que han tenido todos los presidentes antiguos, porque justamente cambiamos a un voto obligatorio y antes teníamos uno voluntario. Por lo tanto, acá no se va a gobernar con un solo sector, acá se va a tratar de hacer un gobierno amplio, centrado en la emergencia. Para ello necesitamos ciertas consolidaciones y cambios desde el Congreso, y por supuesto que todos esos cambios no se pueden hacer solos. Necesitamos una mayoría amplia en el Congreso y por supuesto, tal como tú dices, a ver, existe una mal llamada feminismo y todas esas consignas que finalmente en Chile al menos han quedado en consignas, no se han traducido en mayores ventajas para las mujeres ni en mayor empleo femenino. Se quedan en marcha, se quedan en consignas, pero no se llevan a la práctica. Acá lo que tenemos que realmente hacer es levantar el empleo, volver a generar empresas, la mayor cantidad internamente en empleo más básico, sí. Y muchas de esas constructoras quebraron o tenemos una permisología. Montar una empresa te demora 5 o 10 años. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que agilizarlo y volver a crecer, y eso va a generar mayores condiciones y mejores condiciones. Bien, diputada, le agradecemos mucho. Perdimos en un momento la comunicación, pero estaba con nosotros Catalina del Real. Ella es diputada del partido de José Antonio Kast. Y también en un contexto electoral, el pueblo hondureño continúa sumido en la incertidumbre y sin conocer oficialmente quién será el próximo presidente. La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, denunció que existe un considerable riesgo de que se pierda el proceso electoral de los comicios del pasado 30 de noviembre, ya que asegura que continúan ocurriendo acciones que impiden que inicien los conteos especiales del voto que fueron solicitados después de que los escrutinios fueran pausados y también demorados a lo largo de casi 2 semanas. Recordemos que el candidato conservador apoyado por Donald Trump, Nasri Aspura, habría quedado a la cabeza, seguido del centrista Salvador Nasralla. Continuamos en Gaza. Las fuertes lluvias agravan la crisis humanitaria en medio de un frágil alto el fuego con Israel. Edificios dañados por la ofensiva israelí que cobró la vida de más de 70,000 personas se derrumban en el devastado enclave palestino, cobrando aún más vidas y complicando la recuperación de los cuerpos de palestinos bajo los escombros. Samuel Salgado Castro con la historia. En el devastado enclave palestino de Gaza, las autoridades advierten que las intensas lluvias podrían provocar más derrumbes en edificios ya debilitados por 2 años de guerra. Mohammad Nassar perdió a 2 de sus hijos en el derrumbe de este edificio. Esta casa tenía 6 pisos antes de la guerra. En diciembre de 2023 fue alcanzada.
Casi solo quedaron las tiendas en la planta baja y un piso superior, un tejado. El tejado también fue alcanzado. Vivía allí con mis hijas. Hubo otra evacuación hacia el sur. Al regresar, la encontramos dañada por los lados, por aquí y por allá. No encontré otra solución que quedarme allí. La Defensa Civil Palestina pidió casas móviles y caravanas en lugar de tiendas de campaña para los desplazados. Casi toda la población de Gaza está sin hogar. El viernes pasado, 2 edificios colapsaron, matando al menos a 12 personas en medio de una tormenta que arrasó campamentos e inundó refugios improvisados, causando muertes por exposición al frío. Si no se protege a la gente hoy, presenciaremos más víctimas, más asesinatos de personas, niños, mujeres, familias enteras dentro de estos edificios que ahora representan una grave amenaza. La guerra en Gaza, diría, parcialmente ha terminado, pero presenciábamos la muerte de personas por misiles israelíes. Hoy presenciamos muertes por derrumbes en estos edificios. Mientras tanto, los equipos de rescate luchan por recuperar unos 9.000 cuerpos aún enterrados bajo los escombros de los bombardeos israelíes. En un contexto de violación constante del alto el fuego acordado en octubre entre Israel y Hamás y escasez de ayuda humanitaria en el territorio. En otro orden de ideas, en Estados Unidos siguen las investigaciones para dar con el paradero del tirador que abrió fuego el sábado en un salón de clases de la Brown University en la ciudad de Providence, estado de Rhode Island, y mató a 2 estudiantes y dejó heridos a 7. Un hombre que fue considerado persona de interés en un principio fue liberado hoy, y agentes de la policía buscan puerta por puerta material videográfico de hogares aledaños al centro educativo que les permita dar con el tirador. Esta es la primera vez que algo así ocurre en una Ivy League y creo que cualquier estudiante, incluso no importa la escuela, que algo así suceda en un lugar como Brown. Creo que va a cambiar para siempre la perspectiva de la escuela, la seguridad de la escuela y lo que la gente piensa en sus cabezas cuando mencionan a Brown. También en la Unión Americana ocurrió un giro inesperado en la investigación sobre la muerte del director de Hollywood, Rob Reiner, y de su esposa Michelle, productora de cine. Su hijo Nick fue detenido y acusado de haber asesinado a sus padres en su vivienda de Los Ángeles. A los 78 años, Rob Reiner fue un actor galardonado con premios Emmy antes de convertirse en uno de los directores más prolíficos de décadas de los años 1980 y 1990. Los detalles en el siguiente informe. Rob Reiner, encontrado muerto junto a su esposa Michelle en su casa de Los Ángeles, fue el autor de numerosos éxitos comerciales de Hollywood en los años 80 y 90. El director de las comedias de culto Cuando Harry conoció a Sally y La princesa prometida tenía 78 años. Hijo del legendario comediante estadounidense Carl Reiner, comenzó su carrera como actor y ganó 2 premios Emmy por el papel de Michael Stevich, el yerno hippie de la serie All in the Family. Su primera experiencia detrás de cámara fue con el falso documental This is Spinal Tap en 1984. Luego encadenó éxitos de taquilla con películas como La princesa prometida y la ya clásica Cuando Harry conoció a Sally, con Billy Crystal y Meg Ryan. Reiner dominaba tanto la comedia como el thriller, así como las películas de juicios como Cuestión de Honor, por la que obtuvo una nominación al Oscar en 1992. A finales de los años 90, el éxito de Reiner comenzó a decaer, aunque su película Antes de partir con Jack Nicholson y Morgan Freeman fue un enorme éxito en 2007. Continuó interpretando papeles secundarios en sus propias películas y en las de otros directores como Woody Allen, Mike Nichols y Martin Scorsese. Sus últimas realizaciones fueron mal recibidas por la crítica y por el público. La última película de Rob Reiner fue la secuela de su primera obra, This is Spinal Tap, estrenada en Estados Unidos 3 meses antes de su muerte. Y no han pasado todavía ni 24 horas desde que fueron encontrados sin vida el director y la productora de cine, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió en contra de Rob Reiner. En su red social Truth Social, lo acusó de mantener una obsesión enfermiza en su contra. Algo muy triste sucedió anoche en Hollywood. Rob Reiner, un torturado y luchando, pero una vez muy talentoso director de cine y estrella de la comedia, ha fallecido junto con su esposa Michelle, al parecer debido a la ira que causó a otros a través de su masiva, inflexible e incurable aflicción con una enfermedad que incapacita la mente, conocida como síndrome de trastorno Trump, a veces referido como TDS. Se sabía que había llevado a la gente loca por su furiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump, con su paranoia obvia alcanzando nuevas alturas cuando la administración de Trump superó todas las metas y expectativas de grandeza, y con la edad de oro de América sobre nosotros, tal vez como nunca antes. Que Rob y Michelle descansen en paz.
Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.